Reciban todos un cordial saludo. Soy Catherine Guerrero, abogada ecuatoriana. En esta oportunidad voy a realizar una breve presentación sobre los derechos de los animales en el Ecuador desde la teoría sistémica. Esta presentación la he dividido en dos partes. En la primera abordaré brevemente ciertos conceptos de la teoría sistémica que han sido un pilar fundamental para el desarrollo de la justicia constitucional en el Ecuador respecto a los derechos de la naturaleza. Y estos cobijan a los derechos de los animales en este país. En la segunda parte de la presentación abordaré el panorama de los derechos de los animales desde la expedición de la sentencia número 253-20-JH-22 con la que se resuelve el caso Estrellita. Como sabemos, la Constitución del Ecuador, expedida en el 2008, en su artículo 71, consagra los derechos de la naturaleza y señala que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. A criterio personal, desde que la Corte Constitucional dictó la sentencia número 22-18-IN 21 en el caso Manglares, hubo un cambio de paradigma en lo que respecta a los derechos de la naturaleza y en la comprensión que tenemos sobre ella en general y sobre sus elementos en particular. Al respecto, Gudinas considera que desde la ecología política, reconocer los derechos de la naturaleza en la Constitución encarna el reconocimiento de valores intrínsecos de la naturaleza independientemente de los valores que le otorgamos los seres humanos. Los derechos de la naturaleza representan una respuesta ante la necesidad de un cambio en el sistema económico y político, que ve a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos y sostén de una economía. Esta economía extractivista ha sido, y lo hemos visto, capaz de agotar nuestros recursos hasta un punto de no retorno. Y de esto no se encuentran exentos los animales. Considero que un complemento y que también fue abordado en la sentencia Manglares, es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. En este artículo se abordan características que tiene la Tierra y por las cuales, Tierra planeta, y por las cuales debería ser sujeto de derechos. Al respecto señala que la Madre Tierra es un ser vivo. La Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y autorregulada, de seres que están interrelacionados, que sostiene, contiene y reproduce a todos estos seres que la componen. Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra. Partiendo de esta premisa, no cabe duda que la Tierra es un ser vivo, es decir, cumple un ciclo desde su creación y cada miembro que coexiste en ella se encuentra interrelacionado. Cumple una función en la reproducción de los componentes del ecosistema y mantiene su identidad e integridad. La sentencia Manglares es un pilar fundamental, es el primer peldaño para que se aborde los derechos de la naturaleza desde una perspectiva sistémica. Uno de los principales conceptos que se aborda en esta sentencia y que también es fundamental en la teoría sistémica es el de la autopoiesis, que fue desarrollada por Humberto Maturana. Él considera que una máquina autopoiética continuamente especifica y produce su propia organización a través de la producción de sus propios componentes bajo condiciones de continua perturbación y compensación de perturbaciones. Es decir, la autopoiesis permite que un sistema vivo pueda mantener la producción continua de sus componentes característicos y diferenciarlos de otros. Básicamente, mientras exista autopoiesis, hay vida. De igual forma, uno de los conceptos fundamentales de la teoría, de la teoría sistémica y que es mucho más fácil de asimilar, es el de sistema, pues este representa un conjunto de componentes que se especifican como constituyendo una unidad. Es decir, un sistema es el conjunto
de componentes que cumplen con características similares en la producción de estos y en su organización. La organización de las relaciones autopoiéticas de este sistema constituye un dominio cerrado de relaciones específicas que lo determinan como un sistema concreto. Un sistema autopoiético es capaz de crear sus propios componentes, así como también modificar su composición interna. La vida en el planeta Tierra se comporta de esta manera. Estos sistemas pueden acoplarse en un distinto orden. Los sistemas, por ejemplo, de primer orden se acoplan a nivel molecular. Por otro lado, los sistemas de segundo orden implica el paso paradigmático de un sistema celular a un organismo multicelular, es decir, a un individuo. Finalmente, el sistema de tercer orden es aquel que implica y observa una mutua adecuación de organismos o individuos de modo tal que se asemejen, que aseguren sus respectivas derivadas ontogénicas. Maturana designa a estos como una organización a nivel social. Por ejemplo, menciona la cooperación entre insectos de la misma especie o el comportamiento de ciertas especies que cazan en manadas. Estos sistemas se agrupan y coexisten en un ecosistema, que a su vez se define como un sistema formado por organismos, hábitats, es decir, medio ambiente físico en el que viven, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Estos preceptos han sido también abordados en la jurisprudencia constitucional, tomando el enfoque sistémico que ha sido de vital importancia para dotar de contenido a los derechos de la naturaleza, considerándola como un sistema vivo que mantiene a sus componentes interrelacionados formando una red o un conjunto de relaciones autopoiéticas. Una vez revisados estos conceptos, podemos abordar el estado jurídico de los derechos de los animales en el Ecuador, que se desarrollan justamente a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, tomando en cuenta que constitucionalmente ésta tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. En este contexto, al igual que en su momento la Corte Constitucional declaró como sujetos de derechos a elementos de la naturaleza como ecosistemas, tomando en cuenta en este caso al ecosistema manglar, a los bosques como por ejemplo el bosque Los Cedros o también a los ríos. En este caso en particular podemos citar el caso del río Monjas, río Aquepí y actualmente el caso del río Machángara. En esta forma también los animales fueron considerados como elementos de la naturaleza y por ello están amparados por los derechos que se le reconocen a esta. Es así como desde la expedición de la sentencia del caso Estrellita, se presenta un panorama esperanzador, por así decirlo, para los derechos de los animales no humanos en el Ecuador. Este caso en particular, el caso Estrellita, se origina por la presentación de un habeas corpus a favor de una mona chorongo llamada Estrellita, que vivía justamente como un animal de compañía, un animal silvestre adaptado a compañía. Y fue seleccionado por la Corte Constitucional para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. El proceso de selección y revisión de las sentencias permite a la Corte generar precedentes vinculantes en materia de garantías jurisdiccionales, a partir de la revisión de los hechos particulares de un caso concreto, conforme lo dispone el artículo 436, numeral 6 de la Constitución. Claro está que los derechos de los animales no deben corresponder únicamente a su relevancia sistémica, y esto fue abordado por la Corte Constitucional en la sentencia Estrellita, pues ellos son sujetos de derechos distintos a los derechos de las personas humanas.
Esto desde mi perspectiva está directamente relacionado a que tanto humanos como no humanos cumplimos funciones o roles específicos que mantienen el equilibrio de un ecosistema. Por lo tanto, esto va más allá de lo que desde una perspectiva antropocéntrica y utilitarista pueda considerarse como valioso. En este caso, la Corte ordena expresamente a la Defensoría del Pueblo que en un término de 6 meses, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, pueda construir un proyecto de ley que recoja en sí los principios fundamentales que se desarrollan en la sentencia, especialmente los principios de interpretación ecológica y el principio interespecie. Uno de los principales retos que afronta el movimiento animalista es justamente en el cumplimiento de una de las disposiciones de la Corte Constitucional en esta sentencia, pues este proyecto de ley que debía construirlo de la Defensoría del Pueblo debía ser discutido, debía ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional en un término de no más de 2 años. Es así que a este órgano llegó el proyecto de ley orgánica para la protección, promoción y defensa de los derechos de los animales no humanos, y que actualmente sigue en discusión en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto ya pasó de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Esta comisión fue la encargada de elaborar un primer informe para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda debatirlo. Sin embargo, el colectivo LOA ha sistematizado algunos aspectos que han sido dejados de lado por parte de la comisión y que eran fundamentales dentro del proyecto de ley. Entre ellos tenemos especialmente que el informe únicamente recogió las observaciones de los gremios de la producción industrial y mutiló del proyecto que presentó la Defensoría del Pueblo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. En sí mutiló varios preceptos, limitándose únicamente a recoger el discurso de los gremios de producción. Toma como base un supuesto impacto de la Declaración de los Derechos del reconocimiento de los derechos de los animales en los precios de los productos de consumo, que no se fundamenta en ningún estudio técnico que esté avalado por una institución, sino que simplemente se limita a difundir datos, cantidades y porcentajes de manera antitécnica y arbitraria. El informe presenta un texto de ley impráctica e inejecutable con el fin que éste debería perseguir, es decir, el efectivo desarrollo de los derechos de los animales. También se encuentra en este que no observa el principio de progresión de los derechos establecido en la misma sentencia, pues no tenemos un sistema cerrado de derechos, sino que estos pueden ser desarrollados progresivamente. Además de que se encuentra contrario a otras normas que ya existen, especialmente en el Código Orgánico del Ambiente y ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia en el tema especialmente de bienestar animal. Plantea además una consulta ambiental sin ningún fundamento legal o constitucional. De igual forma, este es un punto muy importante, se elimina a los animales exóticos de la clasificación y de los derechos, pese a que en el artículo 27 del proyecto está mencionado esta categoría de los animales con las obligaciones específicas, inobservando cuestiones fundamentales de técnica legislativa. Además, el informe menciona la eutanasia de animales sinantrópicos y liminales considerados como plagas, demostrando un absoluto desconocimiento del tema y sus implicaciones.
entre otros aspectos que posteriormente compartiré con ustedes con documentos que han sido inobservados por la Asamblea pese a que la sentencia es clara, la orden es clara y que únicamente demuestra la poca capacidad que han tenido para discutir un proyecto de ley que en verdad implique un avance en el desarrollo de los derechos de los animales en el Ecuador. No toman en cuenta que ya están reconocidos y que estos van a ser sometidos posteriormente a control por las mismas organizaciones que forman parte del colectivo LOA o por cualquier ciudadano ecuatoriano que se sienta en la capacidad de decir no. Este proyecto de ley no está observando lo que la Corte Constitucional y lo que los animales específicamente requieren. Espero que esta intervención pueda ser ampliada posteriormente y les agradezco mucho su gentil atención.